Bueno, les cuento ahora el libro este de Manuel Castells, cuál es la hipótesis de Castells sobre la crisis del sistema de la democracia liberal. De hecho, el libro es Ruptura, la crisis de la democracia liberal. Entonces, ya vimos en los otros videos el tema de cuál es su estrategia, digamos. Yo analizo esto, veo cómo él trata de comunicarse de otra forma y a través de un mensaje que es el libro en sí, y cómo él trata de sacar todo lo empírico. Pero bueno, ¿cuál es la hipótesis de Castells sobre la crisis actual? Él no habla de una crisis del sistema político, él habla de una crisis de confianza entre los representantes y los representados. Entonces, detrás está toda la teoría de la comunicación y el poder de Castells, más todo entender cómo él conceptualiza los movimientos sociales desde hace bastante. Pero bueno, se basa principalmente en, para él, la crisis del sistema político, que tiene que ver con la naturaleza actual de los estados, del Estado-Nación, el antiguo Estado-Nación, que él propone como un Estado-Red. ¿Por qué está en crisis ese Estado-Red o ese Estado-Nación? Porque está presionado por dos frentes, o sea, más porque dos frentes para arriba, digamos, tiene que responder a los flujos globales, a un sistema económico mundial del que los países, en realidad los territorios, empiezan a formar parte, algunos con mayor valor, agregando mayor valor, y otros que quedan un poco marginados en eso. Entonces los estados nacionales tienen que, por un lado, acoplarse, digamos, a los flujos globales, financieros, productivos, económicos, y esto lleva a que se desconecten un poco de sus representados, digamos, de los territorios. Entonces, justamente Castells, antes de incluso de la trilogía, la era de la información y etcétera, venía estudiando los movimientos sociales y cómo se iban formando alrededor de la identidad, por reclamos de urbanismo, por intereses como por ejemplo la religión o el feminismo. Él se adelantó bastante al feminismo como movimiento y todos los problemas que tenía porque le falta liderazgo, etcétera. Pero bueno, en este caso Castells, ese sería como el trasfondo de la crisis actual de representación, que es la naturaleza actual de los estados. Entonces tienen que responder a dos instancias. Entonces sus bases, digamos, que es la gente, los representados, están totalmente desconectados. No totalmente, pero bueno, en su mayoría, de estos flujos globales. Entonces, por un lado, los ciudadanos o los movimientos sociales empiezan a ver que no hay vías institucionales que respondan a sus intereses, porque el sistema político está intentando responder a otros para funcionar. Y entonces, bueno, los movimientos sociales van como generando crisis para encontrar esas vías de respuesta, que eso lleva, por ejemplo, a casos como lo que vemos, no sé, en Chile o en Brasil, en México, en los que pequeños reclamos generan incidentes enormes y pueden durar años. Y transformar de esa forma, no hay otra, parece, para Castells. Entonces, esa sería la crisis de confianza. Y después están todos los problemas de corrupción y la falta de respuesta a la población, principalmente. Entonces Castells segmenta un poco el libro en capítulos, según el caso de Trump, le dedica bastante, lo critica mucho, se refiere muchísimo a España y a todos los problemas que tenía el sistema político español para lograr el consenso y la unidad, y bueno, y de hecho menciona a Pedro Sánchez cómo se junta con él en California. Esto fue antes de que él fuera ministro, así que es como bastante curioso el tema. Yo eso lo incluí en la reseña. Pero bueno, algo que también es interesante es que Castells habla de un estado de permanente emergencia, o sea, lo que caracteriza a los sistemas políticos antes del coronavirus incluso, es la discrecionalidad. Yo ahí pongo que suena bastante a que él se puede llegar a haber inspirado en Giorgio Agamben, que es un filósofo que acuñó el concepto de estado de excepción, más dirigido a cómo las herramientas del derecho se suspenden en instancias, por ejemplo, de terrorismo y demás, porque son como la excusa para los estados de avanzar con discrecionalidad en dirigir la vida de la gente. Y eso, bueno, eso ya se viene estudiando bastante. Entonces, bueno, eso sería un poco el trasfondo de Ruptura. Es muy interesante, digamos, entenderlo en relación a toda la teoría de Castells, porque como yo les comentaba, él viene trabajando como el poder, la comunicación y el poder, los movimientos sociales, pero acá él se refiere sobre todo a la crisis de confianza que hay debido a este problema del sistema político actual.
Bueno, si quieren en otro video y si les interesa puedo referirme a cómo es la distribución de capítulos.